A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras desde Lima, Perú. Estamos por Radio Santa Rosa, transmitiendo para todo el país. Y se unen a esta cadena nuestros hermanos, amigos de Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de radios, como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y nuestras transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 9 de febrero del año 2023. Rosa María ya va a estar en breves instantes con nosotros para analizar las últimas informaciones. Ayer fue un día de reapariciones. Dio una entrevista el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, habló sobre el indulto a Alberto Fujimori, dijo que él ya lo tenía planificado, que lo de los congresistas, de los Avengers, fue una coincidencia. También mencionó que todo este paso por la presidencia lo ha dejado en la ruina. Y también se refirió a su sucesora, Martín Vizcarra. Dijo que él se había unido a la lideresa de la oposición, a la señora Keiko Fujimori, en un complot para sacarlo del cargo. Así estuvo el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y también ayer dio una entrevista el señor Vladimir Cerrón. El señor Vladimir Cerrón dijo que Pedro Castillo no ha dado ningún golpe de Estado. Bueno, pues, señor Vladimir Cerrón, nosotros lo invitamos a que acepte la entrevista con Rosa María. Usted siempre le contesta por el Twitter, lo invitamos, generalmente me deja en visto o no me contesta la llamada. Anímese, véngase al programa, nosotros lo vamos a recibir porque hay muchas preguntas que Rosa María quiere hacerle. Y más informaciones como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido mayor protección para la fiscal de la Nación, la señora Benavides. Rosa María ya está lista para comentar la última información. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, y muchas gracias a todos ustedes por su audiencia esta mañana. En efecto, tenemos bastante camino por recorrer. Pero lo primero, tenemos que cumplir con nuestras auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas nuestros proyectos en Punta Hermosa, si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, los podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien, también ustedes nos pueden ayudar. Siempre lo digo todas las mañanas. Lo único que tienen que hacer es acercar el teléfono y capturar el QR y hacernos una donación. No importa el monto. Y también, por supuesto, agradecido siempre a todos los peruanos en el exterior
que tienen a este medio, a este programa como su principal fuente de información. Sabemos que nos escuchan en todas partes del mundo, en realidad. Donde haya un peruano, ahí está Radio Santa Rosa. Si nos quieren ayudar a través del PayPal con sus tarjetas de crédito, es algo muy sencillo de hacer. Recordamos que somos una radio pastoral. La mayor parte de nuestra programación está dedicada, ¿no es cierto?, a la difusión del Evangelio. Así que ustedes comprenderán que por esa razón vivimos literalmente la divina providencia. Muy bien, ahora vamos a lo nuestro. Hay que contar varias cosas. La primera, y creo yo la más importante ayer, al margen de la aparición de nuestros expresidentes, tratando de reescribir cada uno la historia a su manera, lo que pasó ayer en el Congreso es muy importante. Nosotros ayer despedíamos el programa esperando que a las 3 de la tarde, que se reuniera el Congreso, tuviéramos novedades sobre un posible adelanto de elecciones. Sin embargo, ayer pasaron cosas bastante extrañas. La reunión del Pleno no duró ni una hora, ni una hora. El presidente del Congreso levantó la sesión. ¿Por qué no se quiere discutir el tema de adelanto de elecciones? Bueno, hay varios asuntos. Empecemos con lo que vimos, ¿ok? El Congreso tenía que poner el Pleno, digamos, en conocimiento de todos sus miembros, la renuncia de la señora Digna Calle. ¿Por qué? Porque por reglamento se le tiene que dar al Pleno horas, días, 48 horas, lo que fuera necesario, para presentar alternativas de sucesión, digamos, quién va a ser la persona que ocupe la vicepresidencia a la cual se ha renunciado, y porque ese proceso tiene que también tener una fecha fija. Se ha establecido ayer que este viernes se elige a la sucesora o sucesor de Digna Calle y que hasta hoy, jueves, de la tarde, me parece, hay tiempo para presentar candidaturas. En realidad, ese era el único punto de agenda, pero era absolutamente necesario hacerlo, porque si no hacían Pleno ayer, no podían elegir a la sucesora el viernes. ¿Y por qué había que elegirla el viernes? Porque en teoría el viernes se acaba la legislatura. Al mismo tiempo, había 3 cosas sobre la mesa circulante. Una moción de orden que presenta Ruth Luque, en la cual solicita, del mismo modo que ha solicitado el bloque magisterial y ha solicitado Podemos, que se vea nuevamente en el Pleno, el proyecto de ley que fue archivado en la Comisión de Constitución. El artículo 78 del reglamento tan mencionado ayer establece que cuando una comisión ya vio un proyecto y lo archiva, entonces ese proyecto no se puede volver a ver hasta el siguiente periodo anual de legislatura. El siguiente periodo anual de legislatura empieza el 28 de julio. Y había muchos congresistas, más de lo que uno cree, que estaban muy tranquilos con eso, porque habían pateado el problema hasta agosto. Y se necesitan 2 legislaturas. Entonces la siguiente iba a ser en marzo del 2025, con lo cual ya era innecesario. Esa era la estrategia. Artimaña jurídica, si quieren, esa era la estrategia. Pero el artículo 78 admite que el Pleno, por mayoría, por supuesto, con 66 votos, diga, no señor, este proyecto sí lo queremos ver. Y ese fue el pedido ayer. Se abrió un mini debate y escuchamos a los congresistas de Acción Popular, como Ilich López o el señor Pedro Martínez, o por supuesto el almirante Montoya, atacando el tema del adelanto de elecciones como si les atacaran la vida. El señor Martínez dijo que el que quisiera ir del Congreso, que le aprueben su proyecto para que se dedique a vender emolientes. O sea, él es perfectamente consciente entonces que sus pares congresistas lo único que van a poder hacer cuando salgan del Congreso es vender emoliente. O sea, él está
rodeado de personas que tienen la educación básica de un emolientero. Él lo ha dicho ayer. Los que se quieran ir, que se vayan a poner su negocito y que vendan emolientes. O sea, él mismo confiesa que sus pares, ¿no es cierto?, no van a poner una empresa, no van a dar trabajo, no, van a vender emolientes. El almirante Montoya, por supuesto, ya llegó a decir que el pueblo no quiere el adelanto de elecciones. No lo quiere el pueblo. Yo soy el pueblo, yo no quiero adelanto de elecciones, entonces el pueblo no quiere adelanto de elecciones. Ese era el razonamiento de ayer. Y el señor Ilich López de Acción Popular también les dijo, oigan, por favor, ocúpense de sus proyectos de ley, trabajen sus proyectos de ley, ¿ya? A nadie le interesa esto. Impresionante, ¿eh? O sea, el grado de desconexión de la realidad. La sesión no duró sino una hora. Susel Paredes también insistió en el tema, igual que Luque, por favor, discutamos este asunto. Nunca le hacen caso, además. Pero tenía toda la razón. Pero luego Kelly Portalatino levanta también el pedido de que había que ver la moción de vacancia contra la presidenta de la República. Un asunto que también está discutiéndose en la izquierda. Vaquemos a Dina Boluarte, dado que el Congreso no quiere adelantar elecciones, dado que la señora no quiere renunciar y dado que hay 60 muertos, 59 muertos, de los cuales 47 son por proyectil de arma de fuego, la vacamos por las muertes. Y adicionalmente, ojo, esto sí es una información que tengo de adentro, estaba circulando ya una moción de censura contra Williams. Y cuando se presenta una moción de censura contra el presidente del Congreso, presidente de la mesa, digamos, este tiene que bajar inmediatamente y someter a votación esa moción. Dijo, chao, nos vamos. Hasta mañana a las 10 de la mañana, piénselo bien. Y se levantó la sesión. La legislatura tiene que ser ampliada. Y por eso ayer tenía que haber una junta de portavoces. Y tiene que ser ampliada por una razón que no tiene nada que ver con el adelanto de elecciones. ¿Qué pasa? Entre el lunes y el martes se va a citar por tercera vez a Pedro Castillo a la comisión permanente. Como no va a ir, o si fuese, ahí termina el procedimiento de la comisión permanente que va a aprobar acusarlo ante el Pleno. Y el Pleno tiene que votar esa acusación. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema pueda de inmediato empezar el procedimiento, el juicio contra, en realidad primero la acusación preparatoria, ¿no es cierto? Y luego el proceso penal contra Pedro Castillo. Y hay urgencia de hacer eso. Hay urgencia de hacer eso. Porque Castillo no puede estar en prisión preventiva eternamente. Le pueden dar 36 meses de prisión preventiva, 18, alargarla, pero llega un momento en que ese plazo se vence. Entonces, tiene que ser procesado y juzgado. Mientras que el Congreso no levante el obstáculo del antejuicio, no se puede. Entonces hay que hacerlo ya. Y por esa razón, la legislatura se va a alargar probablemente hasta el próximo viernes 17. Esa es la situación en el Congreso real, lo que ustedes no ven. Ahora, mi fuente, que es una buena fuente, me dice que la mayoría de los congresistas que están pidiendo adelanto de elecciones se acercan a la mesa directiva para decir que no quieren adelanto de elecciones. Es decir, hay dos grupos. Los que manifiestamente dicen que no quieren adelanto de elecciones y los que dicen que sí quieren, pero que en realidad no quieren. Y hay un grupo muy minoritario que sí quiere, pero que sí quiere más por una orden del partido. Ahí están básicamente los grupos de izquierda, que en realidad no quieren, pero que el partido ha tomado una decisión, y Fuerza Popular. Si la izquierda y Fuerza Popular votan juntos en esto, más otros pocos más, probablemente tengan, me dicen, asegurados 50 votos. Están tratando de lograr 66. ¿Para qué? Para ir a un referéndum.
con 60 y 100 votos, va a ser, me dicen, imposible conseguir los 87. No les da la gana a los congresistas de soltar la mamadera, ni muertos, ni muertos. Aunque marche todo el país, no les importa. Que hayan 100 muertos, no les importa. La protesta social, sí, pues, ha bajado en los últimos días, no ha desaparecido, ojo. Y hoy día arranca un paro nacional convocado por la CGTP. Ese paro, hay que decirlo, ha sido declarado ilegal por parte del Ministerio de Trabajo. Como ustedes saben, la huelga tiene que ser presentada con plazo de huelga, etcétera, cuando se trata de una central sindical al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo ha señalado que la huelga es ilegal porque no responde a una solicitud de carácter laboral. La CGTP ya no es lo que fue, es la central más, digamos, de izquierda, más tributarias, quieren ustedes, de la vertiente comunista laboral. Y agrupó a muchísimos sindicatos y gremios. Pero tiene un socio fuerte, un socio que se llama Construcción Civil, la que está en la CGTP, porque hay otra en la CTP que no quiere participar, y SUTEP. SUTEP es un socio importante dentro de la CGTP, y SUTEP ha dicho, hay vacaciones escolares, pero igual los maestros ya están regresando a trabajar, ya terminó el periodo vacacional, lo están por terminar, que van a participar activamente. Y es una huelga nacional indefinida. Pero evidentemente quien no trabaja no come, sobre todo en el sector privado. Entonces, que tenga predicamento en el sector privado va a ser difícil. Pero que logre paralizar algunos servicios del Estado, como la educación pública, eso parece tener mejor predicamento. Así que el Congreso se enfrenta también nuevamente a una nueva ola de protestas, porque van a venir por olas. Protestar desgasta, no solo por salir físicamente a la calle, sino por dejar de percibir ingresos. Y el Perú está entrando, en enero por lo menos, a una situación económica muy dura. A mí, cuando me dicen esto ya va a pasar, ya está bajo control, no hay mayores problemas. Cuando ves lo que está pasando en el turismo, cuando ves lo que está pasando en todo lo que sea prestación de servicios, y decir que no hay un decrecimiento, que no hay una afectación, sería estar ciego. Por supuesto que hay una afectación. ¿Cómo salimos de esa afectación? Y no parece haber salida por el momento. Así que así están las cosas en el Congreso. No es todo lo que se ve, más bien lo que no se ve siempre termina siendo lo más interesante. Estoy revisando mis notas por si me olvido de algo, pero sí, por lo menos hasta el 17 se prolonga la legislatura para atacar el caso de Pedro Castillo, de una vez, por el delito de rebelión, que es lo primero que le van a levantar. Y luego, obviamente, hay 6 denuncias de la Fiscalía. Y hablando de la Fiscal de la Nación, ayer una noticia impactó mucho, por lo menos a nivel de redes sociales y de páginas web de medios formales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte, sino la Comisión, ha solicitado al Estado peruano medidas de protección para la señora Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su familia. Yo pregunté, pero ¿cuándo se pidieron estas medidas de protección? Y acá la historia es interesante. La resolución de la comisión señala que en un primer momento, cuando Castillo todavía era presidente, la Asociación Nacional de Magistrados del Perú pide protección para la Fiscal de la Nación. Ahí el escenario era completamente distinto al de hoy. Y la señora Fiscal de la Nación temía, y con razón hay que decirlo, ser víctima de algún atropello por parte del gobierno de Pedro Castillo. Y digo con razón, porque el día del golpe
Sorry, Vladimir Cerrón, eso es un golpe. Eh, Pedro Castillo llama por teléfono al comandante general de la policía y le pide que detenga ¿a quién? A la fiscal Benavides y a Harvey Colchado. Tiene una obsesión con Harvey Colchado, ¿no? Como si fuera el jefe de la policía. O sea, sí había una razón para que la fiscal estuviese preocupada. Porque miren, lo primero que hace... ¿Por qué? Porque la fiscal es la que presenta al Congreso la investigación preliminar que se ha realizado en la fiscalía. De varios casos de corrupción. Casos que no hay que olvidar, ojo, ¿ah? En este momento, Pedro Castillo está preso por rebelión. Un delito, lo dijimos desde el primer minuto. Yo saqué mi código penal y le expliqué a todo el país que es una rebelión. Cometido en flagrancia, flagrancia, ante la vista de todo el país. Y luego nos enteramos de las llamadas, de las solicitudes, de las exigencias que la policía no quiso cumplir y las Fuerzas Armadas tampoco. Y si el golpe de Pedro Castillo no fue exitoso, es porque esas organizaciones hicieron no acatar las órdenes de un presidente que estaba violando la Constitución. Así de claro, eso es un golpe de Estado. Ayer el señor Cerrón ha estado con Mario Iberín y ha dicho que eso no es un golpe de Estado. Bueno, debería leer un poquito más y enterarse que sí es un golpe de Estado. Castillo pretende cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial, quedarse como dictador absoluto del Perú y convocar a una futura Asamblea Constituyente que, por supuesto, él va a conformar a su gusto y medida. Eso es ser un dictador, pues. Lo que pasa es que es muy torpe para dar golpes de Estado, pero su torpeza no lo exime, ¿no es cierto?, de culpabilidad. Es como el Choro Monse, ¿no es cierto?, con los chaman robando. Bueno, igualito, pues, igual se va para adentro. Igual se va para adentro, pues no hay nada que discutir. La discusión hoy es si comete el delito en la modalidad de tentativa o comete el delito en la modalidad completa. Esa es la discusión jurídica. Que el delito está. Y esa es una diferencia entre 5 años de pena y 10 años de pena. Pero además, no hay que olvidar que hay colusión, cohecho, tráfico de influencias, en fin, todo el rosario de delitos vinculados a corrupción del presidente de la República, su entorno, sus familiares, todas las personas, incluso algunas fugadas hasta el día de hoy, que se beneficiaron económicamente del Estado. Así que todavía para eso el Congreso tiene que reunirse una semana más. Decía Abel que ayer aparecieron expresidentes, ¿no? Ha sido el día de los expresidentes. Y siendo hechos tan recientes, habría que decir algunas cosas, ¿no? Porque finalmente yo, Abel, ustedes, todos hemos sido testigos de lo que pasó y algunos tenemos la posibilidad de estar mucho más cerca a los hechos sobre un complot para vacar al presidente Kuczynski, que duda cabe, o sea, nunca fue oculto para quien sigue la política peruana. Para mí, en noviembre del 2016, cuando ya se censura los primeros días de diciembre, a Jaime Saavedra, yo personalmente se lo advertí a Pedro Pablo Kuczynski, es decir, te van a vacar. Esta conformación en el Congreso, con 73 congresistas del Fujimorismo, lo único que van a hacer es sacar al presidente de la República de su puesto. Y eso, y el fraudismo posterior, y el fraudismo absoluto, digamos, porque ese fue un fraudismo todavía, por lo menos aceptaba que había perdido. Esa conducta de Keiko Fujimori, del 2016 al 2018, y la conducta de política del 2021,
son los grandes males a la democracia peruana que estamos soportando hasta el día de hoy. Es lo que más daño le ha hecho a la democracia del Perú, no saber perder y aglutinar gente alrededor de esa idea. Porque Keiko Fujimori puede tener otras virtudes, ¿no?, para sus electores, y seguramente las tiene. Pero esos dos grandes defectos son el origen y la continuación de la crisis política que tenemos el día de hoy. Lamentablemente, el país prefirió votar por una persona absolutamente incompetente para el cargo que votar por ella. Porque su conducta en el quinquenio anterior fue muy falta de empatía con el Perú. De verdad. Kuczynski no tenía, en realidad, ningún problema para seguir siendo presidente hasta el 2021. Ninguno. Salvo sus limitaciones físicas, su edad, tal vez. Sí, tenía una forma de hacer política que no es popular, su popularidad se debilitó muy rápidamente, de acuerdo. Quiso gobernar con Keiko Fujimori. Él lo buscó desde el primer día y ella se negó. Y la alianza de facto que hizo la izquierda con PPK contra el fujimorismo se terminó de romper cuando indultó a Alberto Fujimori. Esa es la verdad. Ahora, que en ese esfuerzo de Keiko Fujimori por sacarlo del poder estuviera Martín Vizcarra desde el primer día, yo no lo creo. Desde el primer día no. Pero que César Villanueva lo buscó y en efecto lo coordinó absolutamente toda la caída de PPK, lo hemos visto, por favor, desfilar por todos los medios de comunicación. César Villanueva era el artífice de la caída de PPK. Y Martín Vizcarra lo nombra primer ministro. Así de claro. Y es verdad también, no una conspiración, pero sí hubo una conversación. Eso sí lo recuerda PPK bien. Ser Cancón, con las anconetas, las fotos ustedes las recuerdan. PPK en una anconeta, Mecha Arauz en otra anconeta y Vizcarra en otra anconeta. No dijeron una palabra. Porque, ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál era la carta, digamos, de triunfo luego de la vacancia de PPK? Que Mecha Arauz y Martín Vizcarra dijeran, renunciamos. ¿Para qué? Para ir a elecciones adelantadas como manda la Constitución. Pero Martín Vizcarra no quiso. No quiso. Es verdad, hay que decirlo, y eso lo olvida el señor Pedro Pablo Kuczynski, que en marzo del 2017, cuando hay todo este problema del fenómeno del niño costero, ya había una moción para censurar a Vizcarra como ministro de Transportes. Pero esa moción, y yo lo recuerdo perfectamente, ustedes se van a acordar conmigo, esa moción venía con una inhabilitación a Vizcarra para ser presidente. Y eso es lo que pedían a Larreta, que lo inhabiliten para ser vicepresidente. Así, en ese momento era imposible que hubiera algún pacto, estaban tratando de sacarlo de ahí. Y astutamente, creo yo, y era lo correcto políticamente, Vizcarra renuncia. Renuncia justamente para preservarse y que no lo inhabiliten como presidente, lo cual era lo lógico. Y sale del Perú. Ahora, en Canadá hace mucho frío, pero hay teléfono, ¿no? Que César Villanueva no haya hablado con él N veces discutiendo su regreso al Perú, eso no se lo cree nadie. Y César Villanueva fue efectivamente el articulador político de la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Que reitero lo que dije en esa época, y él lo dijo ayer, y es verdad, ahí no hay ningún delito de lavado de activos. Lo sabe José Domingo Pérez hace años. A este hombre lo han tenido 3 años preso en su casa. Ya han pasado del 2018 a la fecha 5 años
y no lo han acusado de nada. A esa edad, a esa edad, eso no es francamente ni Estado de Derecho ni democrático en ninguna parte del mundo. Y reconoció ayer, y me dio gusto, que efectivamente tenía un problema de conflicto de interés. Yo sí creo que si pero Pablo Kuczynski hubiera sido juzgado en 2006, tendría que haber sido juzgado por negociación incompatible o por tráfico de influencias. Pero al 2023, esos crímenes están requete prescritos. Estaban prescritos al 2018. Y todos lo sabían. Que sí, efectivamente, manejó sus negocios particulares mezclándolos con los negocios del Estado, sí. ¿Recibió una coima por eso? No. ¿Hay un pacto colusorio que se pueda probar? Tampoco. Tráfico de influencia, sí. Negociación incompatible también. ¿Prescribió? Prescribió. Busquen mis tweets de esa época. Tan es así que no le pueden probar ningún lavado de activos. Y los pocos activos que tiene el Perú se los han incautado. El señor José Domingo Pérez le mandó incautar hasta los animalitos. Tuvieron que entregarlos a los vecinos. Y esa casa que le incautaron en Cineía Pedro Pablo Kuczynski está destruida. Destruida. ¿Para qué? ¿Qué logró el señor Vela, el señor José Domingo Pérez? Nada. A Pedro Pablo Kuczynski le han levantado el impedimento de salir del país. Y si quisiera, mañana se toma un avión y se va a ver a su familia, que no la ve hace muchos años. ¿Qué lograron? Absolutamente nada. Ayer también apareció Vizcarra con Jaime Chincha, ya vamos a entrar ahorita con Fernando Tincopa, con Jaime Chincha, y le contó una cosa que también es cierta. De los 5 delitos que le imputaban, le han archivado 4. Ya no hay colusión, ya no hay asociación ilícita para delinquir, ya no hay un tipo de cohecho, le han dejado un tipo de cohecho. Uno. Cuando se utiliza el sistema de justicia para la política, pasan estas cosas. Yo no digo que no haya corrupción, ¿eh? Que la hay en cantidades industriales. Pero este es el problema. Que no pase eso con Castillo, que se pruebe correctamente lo que todos hemos visto también. Y que no se reescriba la historia, ¿no? No es verdad que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto a Alberto Fujimori a cambio de nada. Él en su imaginación y en su recuerdo puede sentirlo así, porque en efecto le daba pena a Alberto Fujimori, y eso sí lo ha dicho públicamente, le daba pena que un viejo muriera en la cárcel. Eso sí es verdad. Pero también es verdad que Kenji Fujimori negoció abiertamente el indulto de su padre. Es absolutamente cierto. Políticamente lo negoció. Tan lo negoció, que Alberto Fujimori tuvo que rezar a la cárcel, porque el indulto fue declarado nulo. Por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana. Y por más que el Tribunal Constitucional de salida, ¿se acuerdan? Trataba de volverlo a sacar. Igual. Ni siquiera una resolución de 3 o 4 miembros del TC lograron sacarlo de la cárcel. De 3 miembros del TC lograron sacarlo de la cárcel nuevamente. Fue indulto era nulo. Pobre hombre, la verdad, porque eso de jugar con la libertad de una persona debe ser terrible. Entonces, que no le reescriban la historia, ¿no? Que no le reescriban la historia. Ahora, que Vizcarra sí le dijo a PPK que él no iba a renunciar. Eso sí es absolutamente cierto. Y que fue parte de una estrategia lógica para decirle al Congreso, si tú me votas a mí, perfecto, pero nos vamos todos, ¿ah? Eso no se pudo usar, porque Vizcarra fue el obstáculo. Claramente. Muy bien, estamos ya listos para ir a la pausa y Sí, vamos Rosa a María. estar con Fernando Tincopa del Centro Wiñac. Como siempre, hacen unas mediciones muy interesantes y han estado midiendo con varios indicadores la intensidad de las protestas
tenemos unos cuadritos y vamos a hablar con él, porque hay en el Congreso y entre algunos amigos míos periodistas la idea, y también en el gobierno, donde se especula de nuevo que van a cambiar a Otárola, siempre se especula que van a cambiar a Otárola, hay la idea de que ya está todo controlado, que estos son los estertores del golpe de Estado, que ya Castillo no controla desde la cárcel, entonces esto va a bajar, porque en realidad es el narcotráfico, el terrorismo y Castillo los que están detrás de la protesta, entonces como eso está controlado, va a bajar. Si es que esos fueran los únicos agentes, yo les daría la razón. Pero resulta pues que no son los únicos agentes de la protesta. Hay otra agencia, vamos a hablar de eso después de la pausa. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Permíteme recordarle a toda nuestra audiencia que tenemos una peregrinación del 11 al 19 de noviembre. Son 9 días, 8 noches, tras las huellas de Jesús, visitar Jerusalén, Belén, el Mar Muerto, es decir, los lugares por donde caminó nuestro Señor. Así que todos los que quieren participar, que los cupos son limitados, por favor llamen en este momento al 959-679-662. Repito, tome nota, 959-679-662. Pausa y retornamos. Pensar más a través desde Radio Santa Rosa y por todas las emisoras que nos retransmiten. Ya estamos con Rosa María Palacio. Rosa María, adelante. Así es, ya estamos con Fernando Ticopa, que no tiene mucho tiempo, pero nos va a dedicar algunos minutos hoy día en el programa para hablar de algo que están investigando en el Centro Wiñac, cuantitativamente por lo menos, ¿no? ¿Qué tan intensa es la protesta? Y comparado un día con otro, ¿cuáles han sido los picos más altos? Para tal vez poder hacer un poco de prospectiva y ver qué va a pasar en el futuro. Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Encantado. Bueno, analicemos un poco el cuadro que ustedes han mandado. Hay una serie de curvas. ¿Qué indicadores utilizan para establecer la intensidad de la protesta social? Entiendo que bloqueos de carreteras. ¿Cuáles son los indicadores que están usando? Básicamente estamos transformando la data de la Defensoría del Pueblo, sistematizándola y haciéndola más gráfica y disponible. De hecho, mucha de la información que está dispersa en varias organizaciones públicas que la Defensoría también acopia, entre la SUTRAN, el MTC, el MINSA, con el registro de heridos y fallecidos, agrupada puede darnos una idea de la intensidad de las protestas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es unir, por ejemplo, tanto días con presencia de bloqueos de carreteras a nivel provincial, nacional, provincias con acciones de protesta, provincias en situación de paro, y medir cómo va la intensidad sumada a todas estas acciones día por día. Lo que hemos visto es que evidentemente han habido picos de intensidad que curiosamente han sido, yo creería, coincidentemente al menos producto de algunas acciones del Estado, del Ejecutivo en particular. Después de la mala contención de las protestas sociales en Puno, con los 18 fallecidos, la protesta se incrementó a un nivel muy alto, incluso viniendo de un par de días en una situación de caída relativa. Así lo mismo. Para que, Fernando, espérate un segundo porque está publicando el cuadro y quiero explicar para los que no leen hacia el lado. Lo primero que ustedes ven en la línea roja es el número de fallecidos. Lo que ven en verde, muy amplio, es los bloqueos de vías nacionales. Los que es amarillo son los bloqueos de vías provinciales, los celeste son provincias con acciones de protesta, luego viene provincias en paro, en negro, y finalmente movilizaciones y concentraciones. Entonces, suman todo esto día a día, y esto es lo que tenemos en el cuadro. La primera noticia que hay que señalar es que después del pico, como dices, de 18 muertos el 8 de enero, abajito ven esa línea roja que tiene una montañita, ya, esos son los muertos de Julián. Después de ese día, no es que no hayan habido fallecidos, pero no ha habido ningún día que haya tenido
más de 2 fallecidos. ¿No es cierto? O sea, lo que hay ahí es un punto de inflexión. Ojo, esto que están viendo, por si acaso, es a partir del 4 de enero. No contiene diciembre, ¿ok? Exacto. Diciembre también tiene otro pico en Apurímac, otro pico en Ayacucho, donde murieron también 10 personas por la acción de las Fuerzas Armadas. Esto es solo enero, lo que estamos viendo acá, el mes que ha terminado. Hasta un poquito más, hasta el 8 de febrero. Ayer. Entonces, hasta ayer. Entonces, primera cosa a notar, parece ser que la Policía Nacional ya no organiza pues una masacre como la de Juliaca. Eso es una buena noticia. Sí, es Primer hecho a destacar. muy No quiere decir que coercitivo. no haya muerto gente, ¿eh? El 18 de enero murieron 2 personas y el resto de muertes son de a una persona y no ha muerto nadie desde el 25 de enero En enfrentamientos. en Sí. enfrentamientos, ¿ok? En enfrentamientos, no por razones de paro, etc. Claro, no puede ser que eso sea la mejor noticia que podamos darle al público, ¿no? Pero quiere decir que por lo menos la policía ya no está disparando contra la población. Algo llamativo es que eh, la Defensoría ha dejado de registrar la cantidad de heridos por día, pero justo antes de que dejaran de registrarla, en un solo día se contabilizó la mayor cantidad de heridos, estábamos cerca de los 100, 99 heridos, me parece justo después de eh, la, la intervención me parece que fue una movilización en Lima, Claro, en el 28 o 29 de enero. claro. Y es curioso porque pueden estarse reduciendo las bajas civiles, pero existieron algunos enfrentamientos que llevaron una cantidad de heridos bastante alta también. Eso es lo que faltaría añadir al cuadro. Sin embargo, el Está en pico más orden. alto de protesta corresponde al 19 de enero, la toma de Lima, donde hay una movilización importante, donde todo se junta, ¿no? Toma de carreteras nacionales, toma de carreteras provinciales. Ese pico del 19 de enero cae, si usted lo ve clarísimo en el cuadro, cae, hay de nuevo una subida, cae y sube y baja, pero la tendencia hoy está hoy, o sea, ayer, más baja que cuando empezamos el 4 de enero. Esto te da la sensación de que, como dicen en el gobierno y algunos analistas repiten, eh, la protesta está mainando, que ya terminó, que esto solo puede ir de caída. No sería tan optimista. Me parece que la protesta más bien está mostrando signos de entrar en un modo oleaje, es decir, con intensidades que van a fluctuar cíclicamente. Y así como el movimiento ha mostrado que en momentos de extrema debilidad y agotamiento han tenido resurgimientos intensos, yo no descartaría un posible resurgimiento producto de acciones coyunturales que sostengan indignación colectiva, por ejemplo. Y esto lo puede dar tanto el Ejecutivo como el Congreso también. Yo creería que sí hay que reconocer que a la movilización se le está haciendo muy difícil sostener acciones de movilización y concentración, tanto como paros provinciales. De hecho, hubo días en los que solo una o dos provincias, creo que un día llegamos a 0 provincias en situación de paro. Es decir, Juliaca, San Ramón y Puno son básicamente las 2 únicas provincias que han mantenido paros durante la última semana de manera consecutiva. No se han expandido a otras provincias a nivel nacional ni han tenido una capacidad de incrementar su alcance, tanto como su capacidad de convocatoria para movilizaciones. Eso hace, también en la lógica racional de los manifestantes, que opten por sostener el bloqueo de carreteras. El bloqueo de carreteras es una acción que no demanda mucha capacidad logística ni recursos humanos. Con 40 personas pueden bloquear una carretera y tener, digamos, un impacto significativamente alto, ¿no? Por eso es que me llama la atención más bien la capacidad que ellos han tenido como fortaleza de sostener bloqueos. Es llamativo. No sé si es Es que llamativo. Si uno ve el mapa Sutran hoy día, el que yo reviso todos los días, es evidente que el sur peruano sigue bloqueado. Puede estar toda la Panamericana libre, norte y sur, puede estar la carretera central libre, pero en el sur, la interoceánica y todas las vías de acceso de Cusco a Arequipa, perdón, de Puno a Arequipa,
Arequipa, Puno. Y todo lo que es Puno hacia Cusco y Puno mismo está bloqueado. Ahora, vamos por parte haciendo la prospectiva de lo que puede pasar. En diciembre, con los incendios de comisarías y sobre todo con los incendios del Poder Judicial en Camaná, en Chala, era claro que la minería ilegal tenía una participación bien activa, porque es evidente que les interesa quemar expedientes. Eso está claro. Hasta ahí no hay problema. Pero luego que cumplen sus objetivos, digamos, ya desaparecen de escena. Chala no se ha vuelto a cerrar desde diciembre del año pasado, después de haber sido cerrado con mucha violencia. La protesta se traslada a La Joya y a otros valles más bien agrícolas. Y ahora, con lo que hemos visto que ha pasado en el río Coña, porque Secocha es tributario del río Coña, es muy difícil que puedas convocar a movilizaciones cuando la gente está tratando de salvar sus vidas, su casa, sus bienes, en medio de huaicos que están cayendo en la vertiente del río Coña. O sea, eso está claro. Entonces, esa protesta, que se suponía era la protesta financiada por el BRAEM, por la minería ilegal, desaparece. La historia del Movadef, los que sabemos cómo se mueve el Movadef, sabemos que va a tener presencia, pero sabemos que es incapaz de organizar nada. No tiene capacidad organizativa, nunca la ha tenido. ¿Ya? Entonces, ¿quién está sosteniendo en enero esta protesta? Para responder rápidamente, según el mapeo de organizaciones que hemos visto en reportes previos, la última actualización la tuvimos hace 2 semanas, la mayor cantidad de organizaciones que se registraban por provincia, con los encargados de la Defensoría registrando quienes participaban de la movilización, eran representantes de comercios o mercados, es decir, asociaciones de comerciantes. En segundo lugar, recién venían, digamos, gremios, organizaciones sociales, frentes de defensa sobre todo, sindicatos. No había representación de partidos políticos, de organismos nacionales relevantes, como antes lo era la CGTP, el SUTEP incluso, o el SUTE. Y esto es llamativo, porque existe un ecosistema que genera micro representatividades locales, sobre todo en el sur, que se ha tejido durante los últimos años. No es un proceso exclusivo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y son, sobre todo, estas organizaciones las que sostienen el movimiento. Me parece que esto incluso también responde más a una explicación un tanto más compleja, porque no es necesariamente que solo las provincias en situación de pobreza marchen. Esa sería una explicación que haría que marche Loreto, Cajamarca, y no lo hacen. De hecho, Moquegua, que tiene los índices de desarrollo humano más altos, marcha, a pesar de que, digamos, su situación no es tan mala como la del resto del país. Claro, le acaban de declarar el estado de emergencia y la gobernadora ha protestado, pues ha dicho, ¿por qué a mí? ¿No? Sí. Entonces, ¿quién sostiene la protesta? Micro representaciones. Total, yo estoy cada vez más convencido de eso. Creo que la izquierda y la derecha tienen una patología de asignarle una sobrevaloración a los extremos, ¿no? Entonces, la derecha piensa que esto está movido exclusivamente por el terrorismo y con el, digamos, el Movadef articulando a nivel sorprendentemente organizativo y, digamos, eficaz estas protestas. Tanto como la izquierda a veces también piensa que la derecha está organizada de una manera exclusivamente jerárquica de dominación absoluta. Claro. Si uno escucha las explicaciones de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Hay una derecha internacional imperialista, ¿no es cierto? Que los contratos, una serie de locuras que no existen en ninguna parte. En el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, de acuerdo, y ese es el segundo factor que puede también explicar la lógica de la movilización. Para que el ecosistema funcione, necesitas un sistema de creencias que esté continuamente abonado y municionado por una prensa alternativa, por fake news, por gente que municiona continuamente de este tipo de cosas que tú señalas. Algo curioso sobre los contratos, que es una de las narrativas que más se ha propiciado como detonante para apoyar, por ejemplo, a Castillo, que estaba en contra de los contratos ley y que este año se firman un montón de contratos ley,
es que Castillo firmó 6 contratos ley durante su gestión, y eso no parece ser parte llamativa de la No información. tenía, la verdad que decirlo, no tenía ni idea, porque en realidad, a ver, quedan vigentes en Muy minería poco. 7. Sí. En petróleo, este año se vencen varios lotes que se devuelven a Perú Petro. No es que tienes que o sea, ya terminaste, devuelves a Perú Petro. Si el lote tiene algo, Perú Petro lo saca de nuevo, si no, no. A veces se puede prolongar unos años más, pero por lo general se devuelve. Entonces, ¿de qué estamos? Además, ojo, la selva peruana, por si acaso, si no se han enterado, en este momento en producción, hay un solo lote de petróleo en toda la selva. Y el oleoducto está casi parado, porque le hacen un hueco cada semana. Entonces es un poquito difícil de bombear petróleo cuando te hacen huecos en el oleoducto, ¿no? Por si acaso. Pero, o sea, ¿qué contrato? No hay otros más, ¿ah? ¿Qué contrato firmó Pedro Castillo? Firmó 6 contratos, 2 con el Banco Santander de España, 1 con una empresa china y los otros con empresas peruanas inmobiliarias, me parece. Pero son Ah, contratos ya. ley, a excepción de los bancarios, gestionados por digamos, el gobierno anterior, que se consolidaron en este gobierno y fueron aprobados en el gobierno de Pedro Castillo. Eso es lo llamativo. Pero, Qué raro, porque durante el gobierno de Humala creo que no se firmó ni uno. ¿ah, sí? No, Sí, yo, sí. Durante el gobierno de Kuczynski creo que no lo tampoco. ubiqué. Eh, Como no son mineros, tienen menos relevancia. Y de hecho, ese también es otro de de las Para que narrativas. entienda la gente, son contratos de estabilidad tributaria, nada más, donde yo me ofrezco a invertir en este país y a pagar 30, 31, 32% de impuesto a la renta, lo que todos pagamos. Lo único que te pido es que no me cambies esa tasa en los próximos años para que yo pueda calcular bien mi negocio. Eso es todo el contrato, no hay nada más. Son Sí, contratos de estabilidad jurídica y estabilidad tributaria. Yo voy a hacer la inversión, la he calculado de esta manera. Me sale mi negocio, muy bien. ¿A ti te parece? Sí, a mí también, muy bien. No me cambies las reglas del juego. Eso es todo lo que te pido. ¿Por qué? Porque en tu país cambian de presidente todos los años. Entonces yo necesito a alguien que me diga que no me cambian las reglas del juego. Eso es todo lo que hace un contrato de ley. Nada más. No te regala las riquezas de nada, no nada. Tienes que pagar igualito. 30. Y ha habido casos en que los contratos de estabilidad tributaria han sido perjudiciales para el concesionario porque se amarró una tasa anterior. Y cuando la ah, tasa rebajó, ellos no rebajan. por ejemplo, sí. ¿Ya? Por si acaso, les aviso a todos los que no tienen idea de lo que estamos hablando. Muy bien, Lo que, regresemos a la realidad. Entonces, estas narrativas, claro, necesitan un sistema de creencias. sí. Ahora, Castillo como bandera desaparece en enero. Estaba muy presente en diciembre, ¿no? Libertad, Pedro Castillo, libertad. En enero ya no está. Ya las pancartas no lo llevan. ¿Qué pasó ahí? Ese es un punto muy interesante. De todas las demandas que se solicitaban en un primer momento en diciembre, habían 3 que tenían consenso más o menos absoluto, mayoritario, que es el adelanto de elecciones, producto del cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte y la Asamblea Constituyente. Esta última quizás podría ser discutida en intensidad, pero era comúnmente aceptada, cada uno con la idea de Asamblea Constituyente que tenía en la cabeza, claro. Las que no eran consensuadas eran la salida de Pedro Castillo, el retorno de Pedro Castillo y la reposición de Pedro Castillo en el poder. Yo creo que a medida que el movimiento ha ido mostrando mayor debilidad, han pretendido invisibilizar, o mejor dicho, poner bajo la alfombra todas aquellas propuestas o demandas que pueden generarles resquebrajamientos de la unidad. Y esto es más o menos lógico, ¿no? Por esa razón me parece que están apostando ahora más bien, dado que Dina se ha convertido en un punto de ataque bastante más llamativo y como predispuesto con justificación, a apostar por la caída. Y luego de la caída ver cuáles son las otras cosas en las que se pueden poner de acuerdo. Claro, pues ya estamos hablando de una renuncia de Dina Boluarte con un adelanto de elecciones. O sea, ya el país entiende que al día siguiente no desaparece el Congreso, sino que hay que ir a un proceso electoral. Y eso también ha sido un aprendizaje, creo, del último mes. Hay que explicarlo una y otra vez y la gente ha entendido, sí, claro, no puede desaparecer la institución congresal. O sea, el Congreso va a existir siempre. Lo que vamos a hacer es un proceso electoral. Ahora,
Dina Boluarte, por su parte, también ha cedido. Me quedo hasta el 2026, me quedo hasta el 2024, me quedo hasta el 2023. Ahora está en plan de que decida el Congreso, pero yo no voy a renunciar. No sé si eso acerca las posturas. Yo ayer escuché al señor presidente del gobierno regional de Puno explicar en una manifestación que hubo con todos los alcaldes, estaba el gobernador, todos los alcaldes, decirle que lo primero que se requiere es un gesto político de Dina Boluarte con Puno, por los muertos. Y que incluso dijo, podríamos dejar su renuncia fuera. Me pareció que le extendían algún tipo de puente. No sé si lo escuchaste. Hemos perdido el micrófono, Fernando. No te estamos escuchando. Perdona. He escuchado al gobernador de Puno en múltiples ocasiones y de hecho lo hemos seguido desde la elección anterior en la que perdió con Adubiri. Y lo que veo como patrón es que fluctúa mucho de acuerdo a la intensidad de las protestas, de la demanda social. Es un surfista que se mueve con las olas. Pero esto es un síntoma que puede mostrar que hay un punto de necesidad de concesión, como necesito resolver todos los otros problemas que tengo al margen de las protestas como gobernador y veamos si es que tirando este maíz alguien puede picarlo. Yo no creo que represente la opinión general de los manifestantes, no creo que tenga una capacidad de vocería en ese sentido, y tampoco creería que incluso haciendo caso el gobierno de, por ejemplo, dotar de algún gesto simbólico para Puno, ese gesto tenga la capacidad de desmovilizar a los actuales manifestantes. Sobre todo Puno me ha dejado claro que es altamente homogéneo en las decisiones que toma para decidir, protestar, hacer paros y sostener la movilización. Además que Puno no fue el epicentro de la noticia en diciembre. Sí hicieron paralizaciones, pero no hubo una toma de carreteras tan radical. Ellos entran el 4 de enero y son las muertes en Juliaca lo que cambia todo el escenario político de Puno. Y lo que los puneños reclaman es que esas muertes no pueden quedar impunes. Eso es lo que van, y van a seguir parando. Ahora, ayer les pedían, por ejemplo, que abran los domingos para que entre gas, para que entre combustible, para que se come. O sea, que los mismos alcaldes y gobernadores decían, sí, vamos todos a la marcha, sí, pero dame una flexibilización, porque en realidad sostener económicamente el proceso, al revés de lo que piensa la gente, no son los 200 soles para ir a Lima el problema. El problema es que tu PBI regional desaparece porque no hay actividad económica. Ese es el sacrificio más grande. No hacer una chancha para llevarle plata a los que están yendo a Lima en una delegación. Eso es lo de menos. Lo más fuerte es, no abres el kiosco, pues. No abres el hotel. No abres el taxi. No sacas el bus. Eso es lo que es muy fuerte para la economía local. Y es muy difícil de sostener también. Como tú dices, creo que ese es un punto en el que has anticipado algo que es más o menos, al menos predecible en el corto plazo. El sostenimiento de los bloqueos en la intensidad que se ha dado, sobre todo en Puno, en la ruta de Saguadero, Juliaca, Cusco, Puno, se les está haciendo muy difícil de sostener a los propios manifestantes y le está generando hostilidades con su coalición de aliados, con los propios transportistas que se quejan de que no les avisen de que van a cerrar la carretera cuando están en plena o camino, y con los comerciantes. Y lo que vamos a ver probablemente en los próximos días son espacios de mini treguas. Como un amigo también me lo comentaba hace poco, están abriendo cada vez más tiempos de tránsito fluido entre las carreteras, pero con presencia de los manifestantes. Claro. Algo así como una especie de peaje controlado. Hasta aquí pasan, hasta aquí no pasan. Claro. Y eso probablemente sea uno de los factores que hagan un poco más sostenibles los bloqueos. Yo ahora igual tengo dudas de qué tanto más va a ser esto posible. Una de las opciones es que al hacerse inviables los bloqueos, los manifestantes tengan también, digamos, la tendencia natural a radicalizar otro tipo de medidas. Los bloqueos, la toma de aeropuertos en su momento fue eso, fue la necesidad de tener medidas radicales con alto impacto y, digamos, con un alto rebote mediático que permitan darle mayor relevancia a la movilización.
si ellos sienten que van a perder este impacto y presencia mediática, al menos como asunto nacional de Estado, yo creo que es probable que en alguna de las elecciones siguientes vayan a haber algún otro tipo de medidas radicales que Claro, hagan o sea que imaginación. yo digo siempre, ¿no? Prende y apaga, ¿no? Prende y apaga, prende y apaga. Ahí vemos las curvas que ustedes han publicado en el cuadro, pero de repente tú dices, claro, apago todo, pero para hacer sentir mi protesta, la medida es muchísimo más radical. Es exactamente lo que no deberíamos querer. Sí. Entonces podemos pasar a un estado de tregua con saltos brutales, absolutamente radicales, como estrategia. Ahora, es una estrategia de cientos de pequeños organismos. Y eso es lo más difícil de articular. ¿Cómo se está dando eso? Eso es lo que inteligencia de la policía no descubre. ¿Cómo se da esta articulación para que a la vez, efectivamente, hayan acciones coordinadas? Sobre lo de las acciones coordinadas, había un sistema que en teoría social se denominaba STEAM, que era para denominar, por ejemplo, a círculos no jerarquizados de conflictividad simultánea. O sea, hay pequeños espacios de conflictividad simultánea, pero que no están en un orden jerárquico, no tienen dependencia mutua, surgen y tienen algo así como un poder de autoconvocatoria y se relacionan mutuamente, pero la existencia de uno no condiciona a la del otro. Eso puede estarse dando a nivel micro, como lo dijimos, pero es curioso que a ese nivel, tal como dices tú, la inteligencia del país no tenga ninguna respuesta. Y en 50 días de protesta, el único trabajo de inteligencia y los arrestos que han demostrado algún tipo de financiamiento han sido 2 personas con 1.800 soles en el bolsillo, es bien paupérrimo, ¿no? Es como... No, y el general semiótico. No hay más. Boica. Boica. Yo creo que... Al final termina siendo el momento cómico de la historia, porque ya no te queda más que reírte, pero claro, o sea, 2 personas que tienen un poco de plata que ha juntado la comunidad para viajar y que son los que la están administrando para atender a los heridos, no son los financistas pues, de la campaña. Espero que los dejen en libertad, ¿no? O sea, por Dios. Y del otro lado, sí ha habido un fenómeno en Ica, por ejemplo, yo lo he destacado varias veces estos días, que me ha parecido una solución pacificadora del conflicto muy eficiente. Es detienes a las personas en flagrancia porque están cometiendo un delito, el juez les dice, miren, no las voy a meter presas, pero tienen que reconocerme el delito y les pongo por debajo del mínimo legal. Y paguen su reparación civil si es que pueden. 27 personas condenadas en Ica por manifestación de este tipo. ¿Qué le dices a la población? Si hay condena, no hay impunidad, pero no te meto preso porque has reconocido tu crimen. Entonces, es una solución que pacifica. Si te meto preso, no pacifico nada. Pero por el otro lado, sí, tienes antecedentes penales, no vas a poder trabajar, vas a tener problemas. Lamentablemente, esa respuesta de Ica no ha tenido un efecto multiplicador en el resto del país. Ojalá la tuviera, porque creo que ese juez lo que ha hecho es una genialidad. O sea, utilizo el Código Penal, principio de inmediatez, en 3 días los condeno a todos, porque me han reconocido todo y todos a su casa. Y eso debería seguir pasando en el resto del país, pero no, de nuevo, así como el Estado debería tener respuestas articuladas, no las tiene, igual que la protesta. No hay una respuesta articulada del Estado. Y a veces pasa esto aquí y a veces pasa esto allá, ¿no? Hay zonas del Perú donde no ha habido violencia física. Y hay zonas del Perú donde la violencia física ha sido brutal, con un saldo de 17 muertos. No hay una respuesta ni siquiera articulada por parte del Estado. ¿Cómo le vamos a pedir a la manifestación que tenga respuestas articuladas? En fin, yo sé, Fernando, que tienes que hacer. Ustedes van a seguir midiendo otras cosas. Preguntas finales. El gobierno, tanto la señora Boluarte como el señor Montoya, por ejemplo, o varios congresistas, tienen una percepción extraña de lo que es la opinión pública, ¿no? Entonces, Dina Boluarte dice que su renuncia nunca estaba en discusión. Es un pedido de un grupito minoritario. Y allí el señor Montoya y otros congresistas de Acción Popular decían que nadie quiere elecciones adelantadas, que el pueblo no quiere eso.
Los he escuchado y los he Ustedes que visto. analizan la data, ¿no? Sí, hay algo llamativo, ¿no? Eh, Acción Popular y Renovación Popular han votado en línea exactamente en 6 de las 7 votaciones que han habido sobre temas de adelanto de elecciones en el Parlamento. Llámese el adelanto del 23, el adelanto del 24, o las reconsideraciones, o los proyectos de elección complementarias. Cuando uno votaba en contra, el otro votaba en contra. Cuando uno votaba a favor, el otro votaba a favor. Y es llamativo que las coaliciones en el Congreso ahora no sean de tipo ideológico, porque Renovación Popular, tanto como Perú Democrático, con quienes han votado también de manera afín bastantes veces, no comparten rasgos ideológicos. Son derecha e izquierda unidos para aferrarse a la permanencia en el Congreso. Y quizás ese sea un factor más motivador. Claro, a ver, para que entiendas, la Renovación Popular es lo más a la derecha que hay en el Congreso y Perú Democrático probablemente lo más a la izquierda que hay en el Congreso. Pero hay que decir algo, ¿ah? Fuerza Popular y Perú Libre están votando juntos. Desde hace poco. Sí, Bueno, en eso, en el tema de la elección. Porque creo que en los dos casos se trata de liderazgos orgánicos dentro de los partidos. O sea, que ahí sí hay algo parecido a un partido, que no es el caso de Renovación ni de Perú Democrático. O sea, tenemos extremos y partidos, y lo que tiene más articulación y más disciplina al momento de votar son Fuerza Popular y Perú Libre, porque son partidos. Esa es la gran diferencia. Y pueden negociar como tales. en el caso de Fuerza Popular eso es prácticamente un hecho, ¿no? Porque la disciplina al momento de votar en el Congreso anterior y en este Congreso se ha notado muchísimo. Ahora solamente tiene 2 disidentes, que es como la máxima histórica que han tenido. En el caso de Perú Libre, al margen de las decisiones previas, de la división de medio partido, los que han quedado sí han mantenido cierta consistencia. Pero en este caso en particular, más que, digamos, el rol del líder para determinar decisiones que todos acaten, me parece que es una cuestión bien pragmática de deseo de no quedar mal y de si es que vamos a adelantar elecciones en algún momento determinado, que sean bajo condiciones que me favorezcan. Claro, no perder mi inscripción. O sea, están luchando por su inscripción. El resto no están muy interesados, pero ellos sí. Bueno, Fernando, te dejo porque sé que nos has hecho un gran favor y que tenías que estar hasta las 9. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En este momento, Mario Vargas Llosa ya se incorpora a la Academia Francesa. Es un hecho sin precedentes. Está leyendo un discurso en francés, así que va a ser difícil que se lo pueda traducir. Bueno, y está sucediendo en este momento en París la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa, un momento muy emocionante, tan emocionante como fue la entrega del premio Nobel. Tal vez nuestra audiencia no sepa la importancia que tiene esto, pero nunca la Academia Francesa ha incorporado como académico a un escritor que no haya publicado en lengua francesa. Y es el caso notable de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha publicado toda su obra en español, por supuesto traducido a muchísimas lenguas, pero no ha sido escrita su obra en francés. Sin embargo, es gran tributario de la cultura francesa. El primer lugar donde se asienta saliendo del Perú muy joven es en París. Él decía en unas declaraciones ya muy antiguas, en blanco y negro, que París era mítico para los escritores latinoamericanos. Ahí conoce a todos sus amigos del mundo, luego se muda, por supuesto, a Barcelona, luego está en Reino Unido, va cambiando, pero siempre regresando a París. Aprende francés en el Perú con mucho esfuerzo, acá en la Alianza Francesa, muy cerca de donde yo estoy, y lee a los grandes novelistas franceses en la lengua. Y inmediatamente hace, muy joven, este magnífico ensayo que se llama La Orgía Perpetua, donde estudia Flaubert. Probablemente dice uno de los mejores estudios que se ha hecho sobre Madame Bovary y Flaubert en la historia de Francia. Muy bien, estamos pasando algunos minutos. Obviamente nuestra audiencia no habla francés. El francés es una lengua romance derivada del latín y me imagino que muchos de ustedes han captado muchísimas palabras
de lo que está diciendo Vargas Llosa, que básicamente está agradeciendo a miembros de la academia y a la importancia de la influencia que han tenido en las humanidades y en su obra. Y por supuesto ha hecho referencia a otros escritores también latinoamericanos que lo acompañan. Es muy interesante observar, si observan bien las imágenes, el culto al protocolo que hay en la Academia Francesa, donde los trajes que se usan son trajes que vienen, ¿no es cierto?, de hace 400 años, donde se hace esta ceremonia especial de incorporación de los miembros. Estos discursos obviamente van a ser traducidos al español, no se preocupen, y seguramente entre hoy y mañana los vamos a poder leer y van a ser ampliamente difundidos, porque Vargas Llosa siempre ha aprovechado estas circunstancias solemnes para hacer magníficos discursos que hablan de su obra, de su entrega a la literatura, y todos recordamos, por supuesto, el discurso que dio, que no se hace un discurso en el Nobel, sino antes de recibir el Nobel, o el discurso famoso de La literatura es fuego, que realizó cuando le entregaron el premio Rómulo Gallegos hace muchísimos años en Venezuela. Premiado en todas las instancias, el peruano vivo más notable que tenemos, de una extraordinaria calidad literaria, no necesita este reconocimiento, hay que decirlo, y señaló él que lo había sorprendido, y sorprendido muchísimo. Es obviamente muy amigo de académicos actuales de la Academia de Francia, que fueron los que, dice, urdieron todo esto para incorporarlo a la Academia Francesa. Un hecho que prestigia al Perú, porque los peruanos en el extranjero la tienen muy difícil. ¿Quién no ha sido migrante en el Perú? Pero a este peruano en particular le fue muy bien y dejó muy en alto el nombre del Perú. Cuando le dieron el Nobel, porque Vargas Llosa también tiene la nacionalidad española, algunas personas quisieron desacreditarlo porque tenía la nacionalidad española, y lo que le dijo a la prensa fue algo que le salió del alma. Dijo, yo soy el Perú. Y eso es algo que cada peruano tiene que decir. Hay sorpresa, veo todavía en la cara de los académicos que lo rodean, ¿no? Como ustedes ven, es un grupo muy diverso, hay hombres, hay mujeres, hay personas extranjeras en la academia, pero que han publicado siempre en francés. Hay algunos académicos que vienen de Trinidad y Tobago, me parece que hay uno, hay otro que viene de Líbano, otro que viene de Angola, pero vienen además de países francófilos, de países donde se habla francés. Mario Vargas Llosa es el primero que, sin publicar en francés, sin haber sido criado en un país de lengua francesa, se incorpora a la academia, y esto es un evento absolutamente notable. No sé qué más contarles, eso es todo. Se Todo el convierte, discurso lo van a poder escuchar mañana, de todas maneras. Rosa María, desde ahora lo van a llamar el inmortal, porque ese es Sí, el bueno, eso, título hay que que se le explicar da. eso, no es que va a vivir para siempre. Aunque parezca increíble, esta institución, la Academia Francesa, es anterior a la Real Academia de la Lengua Española, y fue creada por el cardenal Richelieu, el famoso cardenal Richelieu, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto seguramente en muchas historias, como las de, no sé, Los Tres Mosqueteros, 20 años después, ¿no? Alejandro Dumas hizo al cardenal Richelieu muy famoso. Bueno, él señaló que la lengua es inmortal. Dijo, lo que es inmortal es la lengua. Y los que cuidan la lengua, por tanto, son los inmortales. Mario Vargas Llosa respondió con una broma diciendo, me encantaría no ser inmortal, pero mejor, la lengua es inmortal. Y vaya que es inmortal. Y vaya que es inmortal. Obviamente se transforma, porque la lengua también es una creación humana que se transforma. Las academias están para justamente tomar nota de esas transformaciones, ¿no es cierto? Estar al lado de esas transformaciones. Y la Academia Francesa, que se ha modernizado muchísimo y que tiene, ¿no es cierto?, muchos países que hablan francés, quiere también incorporar eso en el cuidado de su lengua.
La lengua es inmortal. Muy bien, Abel, ahora sí nos vamos. Así es, Rosa María. Es una ceremonia muy, pero muy bonita, con mucho detalle. Ayer le entregaron una La espada. espada, ¿no? La espada, Hay un previo. claro, la espada fue ayer. Son ceremonias muy privadas, hay que decirlo. En este caso, como es una cosa tan especial, hay una cámara de televisión y los hijos de Mario Vargas Llosa, Álvaro Gonzalo y Morgana, están en primera fila, lo lógico, seguramente algunos otros miembros de sus nietos también podrán estar ahí. Pero es una ceremonia que tiene unas partes privadas que no vemos de la incorporación misma. Y una de esas partes es la entrega de la espada que fue ayer. Obviamente, como es una institución que tiene más de 400 años, la espada viene de hace 400 años, pero se conservó la tradición. No es una espada para que te defiendas de un enemigo, ¿no? Es un símbolo. ¿Quién paga la espada? Los amigos del incorporado. Normalmente otros académicos, otros incorporados, ¿no es cierto? La familia, etcétera. Y cada uno puede pedir que se le haga un tipo de espada. Hay algunos que han pedido espadas muy raras. Alguien pidió una espada que tuviera una luz LED adentro, que fuera moderna. La espada de Mario Vargas Llosa es bastante sobria, hay que decirlo, y conservadora, pero se busca a los mejores orfebres de Francia para hacerlas, porque es un símbolo de esta inmortalidad. Y la espada ahí está para defender la lengua. Deben ser unos debates larguísimos e interesantísimos. En el Perú también tenemos Academia de la Lengua Española, por si acaso, el capítulo peruano, que también se reúne, también discute, también aporta, y hay muchísima información que sale de América Latina hacia España y de España hacia América Latina. La pena, la enorme pena que tenemos, que hay que decirlo, es que Arequipa iba a ser en abril el lugar elegido para la reunión mundial, ¿no es cierto?, de la Academia Real, de la Real Academia de la Lengua Española. Vargas Llosa iba a estar presente como académico y como Nobel. Su tierra, la tierra que lo vieron nacer. Y por estas protestas se suspendió todo. Una gran pena, una gran pérdida. La reunión se va a realizar en Cádiz, en España, ya no se va a realizar en abril en el Perú. Una gran pena. Qué pena. Pero Sí, estas pues. cosas nos pasan, ¿no? Estas cosas nos pasan. Muy bien, mañana Así es, Rosa María. seguramente vamos a tener publicado ya El el, discurso. el discurso completo en español, y como digo, los discursos de Vargas Llosa en estos casos son muy importantes, y obviamente este es un tributo a la literatura francesa, de la cual ha escrito tanto Vargas Llosa. Él dijo que después de leer a Flaubert, después de leer a Madame Bovary, decidió qué tipo de escritor quería ser, y que eso lo marcó de manera profunda. Y por supuesto, ha hecho ensayos de Victor Hugo, ha hecho ensayos de muchísimos escritores franceses que siempre lo han nutrido como escritor. Muy bien. Nos Así es, tenemos Rosa. que ir ahora sí, hace rato, No, me despido, no me nos dejes ir. vamos. Nos vamos, Rosa María. A ti te dedico unas palabras también. Ya no, Bueno, ¿no? sí, ha sido tremendamente generoso conmigo, siempre. Siempre hemos tenido mucha generosidad de su parte, la verdad que sí. Sobre todo en momentos muy difíciles para el Perú. Muy bien, nos Hasta vamos. mañana, Rosa Hasta. María. Chao, Cuídate chao. mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.